El Atleti vence 1-2 al Barça sobre la bocina. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Último partido del año 2024 para Barça y para Atlético de Madrid. Enfrentamiento por el liderato de la Liga. Recordemos que antes de este encuentro ambos equipos llegaban primeros de la Liga, empatados a puntos con 38 en el haber de cada uno de estos dos equipos, aunque con el Atlético de Madrid con un partido aún pendiente por disputar. El Barça llegaba en mala dinámica, habiendo ganado 5 de los últimos 18 puntos disputados en las 6 últimas jornadas de Liga, mientras que el Atlético de Madrid llegaba una racha de victorias importante con 11 victorias en los últimos 11 partidos. El Barça formó con esta alineación, finalmente sin Dani Olmo de inicio y sin el lesionado Lamine Yamal, evidentemente, con Iñaki Peña en portería, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Valde en defensa. En el medio campo jugaba Marc Casado acompañado de Pedri y de Gavi. Pedri y Gavi como interiores, Casado un poco más como ancla en ese medio campo, Pedri y Gavi como interiores con más movilidad. Y por último Rafinha por derecha, por izquierda Fermín y de delantero centro Robert Lewandowski. El Atlético de Madrid contaba con todo el equipo al completo para este partido y formó con esta alineación, con Oblak en portería, Marcos Llorente, Jiménez Lenglet y Javi Galán en defensa, Rodrigo de Paul y Pablo Barrios eran los dos jugadores que estaban en ese medio centro, con Gallagher más orientado hacia la izquierda, Giuliano Simeone hacia la derecha y Julián Álvarez y Griezmann como atacantes. En el Atlético de Madrid estaba la duda de si jugaba Gallagher o Samulino, que jugó el otro día contra el Getafe. Finalmente fue Gallagher elegido por parte del Cholo Simeone. La primera parte fue para el Barça. El Atlético de Madrid no fue capaz de tirar a puerta en toda la primera mitad, mientras que el Barça en el minuto 5 de partido llevaba pues bastantes ocasiones de peligro, sobre todo con Rafinha como protagonista. Tuvo un remate que finalmente pues no consiguió orientar hacia la portería, finalmente no consiguió aprovechar, y quizá la más clara de este inicio fue un remate del propio Rafinha, que finalmente acabó despejando Conor Gallagher para evitar el tanto del Barcelona. Por lo tanto, el Barcelona en los primeros instantes de partido entró muy bien al encuentro y buscó ese gol, y el Atlético de Madrid no fue capaz de salir demasiado, de generar peligro al Barça en estas acciones. El Barcelona hacía una buena presión, estaba bien situado, trabajaba muy bien sin balón y recuperaba rápidamente, jugando toda la primera parte prácticamente en el campo del Atlético de Madrid. Cuando intentó salir el Atlético de Madrid se encontró sobre todo con un gran Íñigo Martínez, que hay que destacar su primera parte, salvando varias acciones. La mejor de todas fue justo antes del descanso, evitando un remate de Julián, despejando la pelota en boca de gol, pero Íñigo Martínez hizo un partido en esta primera parte sobre todo muy completo, muy bien al corte, siendo ese central un poco que se encarga de corregir, ¿no? Ese central correcto era en este Barça, recuperando muchos balones y mostrando una buena imagen este futbolista, que además también tuvo un remate que casi consigue transformar en gol, aunque finalmente la sacó Jan Oblak con una buena parada. Estaba bien situado Jan Oblak, que estuvo bien en este partido en general. En la primera parte sobre todo muy atento a estos remates, a estos centros, la defensa del Atlético de Madrid achicando muchos balones, impidiendo que Lewandowski tuviera acciones claras de peligro. Ahí Lenglet y el propio Jiménez luchando contra las acciones del Barça. Rafinha al final buscaba mucho por derecha centrar balones, también el propio Fermín a pierna cambiada, pero bueno, finalmente el Barça no consiguió aprovechar estas acciones y llegó el gol por parte de Pedri. Pedri hizo un partido descomunal, fue nombrado MVP del partido por méritos propios y el gol que marcó fue una barbaridad, cogiendo la pelota, arrancando desde lejos, combinando con Gavi, que intentó como girarse, y finalmente Pedri recoge ese balón y acaba batiendo con un gran remate al propio Jan Oblak para hacer el primer tanto del partido. El Barça lo estaba mereciendo, estaba teniendo acciones de mucho peligro y finalmente lo consiguió Pedri con esta jugada. Es el cuarto gol de Pedri en esta campaña en Liga y la verdad que es que fue un golazo. Pedri estuvo genial en este partido con unos pases orientados impresionantes y el Barcelona pues estaba mereciendo el gol ante un Atlético de Madrid que no era capaz más que achicar balones, ante un Barça que estaba dominando el encuentro en esta primera parte. Y bueno, pues el Barça tuvo esa primera parte con mucho dominio, con Rafinha también destacando mucho en este partido, y lo dicho, pues al final Pedri y Rafinha fueron los mejores del Barça en este partido con diferencia. También destacó en la primera parte Íñigo Martínez, y un Barça pues que lo intentó, pero bueno, finalmente se fue al descanso con un gol solamente en el marcador. El Atlético de Madrid apenas consiguió llegar a la meta del Barcelona, al área rival, no tuvo ningún tiro a puerta en esta primera parte. El Barça tuvo 6, 2 de ellos a puerta, uno de ellos acabó en el gol de Pedri. Al final estuvieron bien a nivel defensivo, a nivel sin balón, y que bueno, que fue un gol, pero pudieron ser más en esta primera parte. El Barça hizo mejor partido que el Atlético de Madrid en la primera mitad, aunque quizá el premio no era demasiado, es 1-0, quizá no era tanto para el dominio que había tenido el Barça y las acciones que tuvo constantemente rondando el área del Atlético de Madrid en esta primera parte. La segunda parte inició con un Barça pues que siguió intentando marcar más tantos en el partido, aunque el Atlético de Madrid ya acabó la primera parte mejor y en esta segunda también entró mejor al choque en la segunda mitad. Aún así el Barça estuvo cerca de marcar el segundo en los primeros instantes de la segunda mitad con un remate de Fermín tras un pase de Pedri, pero Oblak hizo una buena parada, aguantó Oblak y finalmente evitó el tanto del futbolista del Barça,
Barça, que estuvo ahí cerca de marcar el segundo gol del partido. También Pedri tuvo un remate desde el área que finalmente pues no consiguió batir a Jan Oblak, pero el Barcelona pues sigue intentando ampliar la ventaja en esta segunda parte. Un Barcelona que tenía el balón y que seguía generando. Hizo un cambio el Cholo Simeone con la entrada de Witsel por Jiménez. Encima Witsel nada más entrar vio tarjeta amarilla. Jiménez se retiró porque sentía molestias y finalmente se marchó lesionado el central uruguayo para dar entrada a Loic al belga, que al poco tiempo pues se llevó esa tarjeta amarilla. El Barça estuvo muy cerca de marcar en este inicio de la segunda parte, también con otra muy buena acción por parte de Pedri y Rafinha. Pasazo de Pedri espectacular para que llegue Rafinha y pique la pelota por encima del propio Jan Oblak. Parecía que iba a ser un golazo, el pase de Pedri fue una barbaridad. El partido de Pedri, insisto, fue una exhibición, hay que reconocerlo, y el remate de Rafinha pega en el larguero. Estuvo a puntito Rafinha de marcar un golazo y luego encima en el rechace llega a rematar Lewandowski, pero la saca Witsel. Así que el Atlético de Madrid resistiendo como buenamente podía ante un Barça que lo intentaba, que sobre todo con un Pedri que generó una barbaridad, no era capaz de conseguir marcar ese segundo tanto. Y el fútbol ya sabemos que es caprichoso. A los 15 minutos en la segunda parte, después de un Atlético de Madrid que estaba sufriendo y de un Barça que estuvo a puntísimo de marcar el segundo tanto, llegó el Atlético de Madrid, jugada por izquierda, centro al área, despeja Marc Casado, el despeje se queda en la frontal del área, lo recoge De Paul y el jugador argentino saca un rematazo para hacer ese 1-1 en el marcador. Así es el fútbol. Probablemente fue la primera ocasión que tuvo el Atlético de Madrid en el partido, en el minuto 60, ocasión de Paul, aprovechando esa jugada que se quedó ahí la pelota en la frontal del área. El futbolista del Atlético de Madrid marcó el tanto del empate para el 1-1 en el marcador. Le tocaba remar al Barça. Hizo cambios el Barça con la entrada de Dani Olmo y de Ferran Torres por Gavi y por Fermín, las novedades en el 11, y también el Atlético de Madrid con la entrada de Molina y de Coque en el lugar de Giuliano Simeone y de Conor Gallagher a este partido. Después del gol del Atlético de Madrid, es cierto que el Barça tuvo varias acciones que estuvo cerca de marcar. Rafinha fue el principal protagonista de este tipo de acciones, sobre todo por el costado derecho, llegando mucho al área rival, pero finalmente fallando en la definición. El Atlético de Madrid no lo pasó bien, ya que el Barça estuvo ahí rondando el área. Tuvo acciones en las que estuvo cerca de marcar el gol del 2-1, pero el Atlético de Madrid finalmente aguantó bien. Defensivamente hizo un trabajo impresionante el equipo del Cholo Simeone e hizo más cambios el Cholo en busca de cambiar un poco la forma de jugar en este tramo final de la segunda parte, con la entrada de Lenormand y de Sorloth al partido, pasando a la defensa de 5 y retirando a Griezmann y a Marcos Llorente. Por lo tanto, con dos carrileros, con Nahuel Molina y con Javi Galán, y con tres centrales, se planteó el Atlético de Madrid este final de partido con Sorloth como referencia arriba. El partido de la segunda parte en cierto momento estaba bastante roto, se estaba yendo de área a área constantemente. El Barcelona pues rondando constantemente el área del Atlético de Madrid y el equipo rojiblanco salía rápidamente, aunque el Barça estuvo bien rectificando este tipo de acciones, y Lewandowski tuvo la mejor acción en este tramo del Barça con un muy buen centro de Rafinha para Ferran Torres. Ferran se la deja a Lewandowski en boca de gol y finalmente no consigue aprovechar esta jugada el propio Robert Lewandowski, no bate a Jan Oblak en esta acción. No estaba acertado ahí el propio Robert Lewandowski, le pega mal y bueno, finalmente pues falla el Barcelona, una acción clara para hacer ese 2-1 en el marcador, de nuevo fallando en boca de gol. Y el Atlético de Madrid, tras una buena acción de Julián, le da un pase a Pablo Barrios, que se planta frente a Iñaki Peña. Viene Iñaki Peña aguantando y hace una buena parada para evitar el tanto por parte del Barça. No estaba bien el Barça, hizo un cambio el propio Marcus Sorg, y recordemos que Hansi Flick no estaba en el banquillo, entrando Eric García en el lugar de Marc Casado. Dani Olmo tuvo una acción en el costado izquierdo que buscó el palo largo y finalmente esa jugada se marchó cerquita de marcar el tanto del 2-1 del Barcelona. Es que estuvo tan cerca el Barça que fue impresionante. Y luego tuvo un tramo en el que Rafinha y Pedri se echaron el equipo a la espalda. Primero Pedri con un pase hacia Rafinha, Rafinha se plantó el 1 contra 1 frente a Oblak y Oblak abajo hace un paradón. Y luego al poco otra buena jugada en la que se encuentra Pedri la pelota, remata y de nuevo Oblak hace otro paradón. Oblak salvando al Atlético de Madrid en este tipo de acciones, y el Barça que ya no sabía qué hacer para marcarle gol al Atlético de Madrid porque tuvo ocasiones de gol clarísimas todo el partido, y en la última del encuentro dio el árbitro 6 minutos, en el minuto 95 y 40 segundos marcó Sorloth el 1-2. El fútbol fue cruel con el Barça en este partido. Tras una acción en la que recupera el Atlético de Madrid, sale rápidamente a la contra de Paul, da el pase a Nahuel Molina al espacio y este para que Sorloth bata al propio Iñaki Peña y hacer ese 1-2 en el marcador. Octavo gol de Sorloth en esta campaña, el futbolista noruego marcando mucho con el Atlético de Madrid. El año pasado estuvo cerca de ganar, por cierto, el PSG con la Real. Y bueno, pues lo dicho, el Atlético de Madrid hacía ese 1-2 en el marcador, se volvía loco porque conseguía su primera victoria para el Cholo Simeone como visitante en Barcelona. El Cholo no había ganado nunca al Barça jugando como visitante y lo consiguió. Llevaba 10 derrotas y 7 empates y en la 18ª vez que se enfrentan consiguió la victoria
en Barcelona. El Atlético de Madrid venció al Barcelona en esta jugada, un Atlético de Madrid que aguantó, un Atlético de Madrid que resistió y que en la última jugada del partido consiguió ponerse por delante en el marcador. Fue un poco difícil de explicar lo que le pasó al Barça en este partido porque tuvo tantas acciones, fue tan dominante en la primera parte, incluso en la segunda tuvo tantas acciones de peligro y finalmente el Atlético de Madrid llegó al final de partido con el encuentro empatado, ¿no? Yo creo que era un poco lo que buscaba el equipo del Cholo Simeone, verse con opciones al final, lo consiguió y lo acabó aprovechando. El Barça es un poco surrealista pensar en todo lo que falló. O sea, el partido de Pedri fue brutal, fue el MVP del partido, marcó un gol, estuvo cerca de marcar más, dio unos pases a Rafinha brutales. O sea, el partido de Pedri es una maravilla. Rafinha también estuvo inmenso, con diferentes acciones al espacio, plantándose frente a Oblak y sin encontrar ese gol. E incluso tuvo un remate que pegó en el larguero, y el Barça en general pues le faltó más por parte del resto porque, lo dicho, Pedri y Rafinha estuvieron inmensos en este choque, pero finalmente pues no pudo ser. Lewandowski está muy pero que muy mal, muy desacertado, no está consiguiendo ser ese delantero que tantos goles marcaba, que no perdonaba una, no está bien. La ausencia de Lamine Yamal, también el Barça deja ahí una vacante en ataque que no termina de llenar ningún jugador. Fermín, a mí es que de extremo no me acaba de convencer. Hoy Gavi y Pedri jugando de interiores pues estuvieron también bastante bien, porque creo que esto liberó un poco más a Pedri de esas acciones defensivas y al final consiguió destacar más. Y luego en cuanto a los cambios a nivel ofensivo, pues es que tampoco tanto. O sea, Ferran lo intentó, pero tampoco consiguió destacar tanto. Dani Olmo tampoco está en su mejor versión, aunque tuvo una acción de peligro que estuvo cerca de marcar. Y al Barça le está faltando mucho a nivel ofensivo y es lo que le cuesta, ¿no? Efectividad le falta muchísima. Hoy es cierto que está uno de los mejores porteros de la liga y también del mundo, como es Jan Oblak, pero a nivel ofensivo el Barça muy flojete. La defensa en general, pues bueno, tampoco estuvo tan mal, pero finalmente pues generaron muy poco los del Atlético de Madrid y consiguieron aprovechar para marcar las ocasiones que tuvieron. Hay que darle también un poco ese valor a la efectividad que tuvo el Atlético de Madrid. Creo que Iñaki Peña pues también tuvo la suya, sobre todo a destacar esa parada con Barrios. Y no sé, es un poco difícil de explicar lo que le ha pasado hoy al Barça, porque fue mejor, generó más ocasiones. O sea, el Barça tuvo un 62 de posesión, 38 el Atlético de Madrid, tuvo el Barça 19 tiros, 7 a puerta, 5 el Atlético, 4 a puerta, y el Barça perdió. Le ha pasado en más partidos, que las estadísticas es que están del lado del Barça en todos los sentidos. El Barça juega más en campo rival, genera más ocasiones, está más cerca del gol y al final se deja puntos, y es un poco lo que ha pasado en este choque. El Atlético de Madrid supo jugar bien sus cartas y ganar este partido. También hay que darle mérito a los del Cholo, que hicieron un partido muy completo, sobre todo a nivel defensivo, salvando las acciones del Barça. Oblak hizo un partidazo, fue también de los mejores, y defensivamente el Atlético de Madrid estuvo muy bien. Por cierto, con Lenglet, que está cedido por parte del Barça, que destacó en este choque. Y bueno, pues al final con Sorloth, con Julián y compañía, el Atlético de Madrid consiguió sacar los 3 puntos en su visita a Montjuic y ponerse líder de la Liga. El Atleti ya líder de la Liga con 41 puntos, así marcha la clasificación. Primero Atlético de Madrid 41 puntos, segundo Barça 38, tercero Real Madrid con 37. Hay que recordar que al Atlético de Madrid le queda un partido pendiente, que es esa jornada 19 contra Osasuna, que ya han jugado Real Madrid y Barcelona porque se adelantó por la Supercopa, y que el Real Madrid pues tiene 2 partidos pendientes, el del domingo ante el Sevilla y luego también ese aplazado que tiene ante el Valencia. Así que de momento la Liga marcha así, con un Barça que pierde el liderato, que lo recogió al principio de temporada, pero después de los últimos partidos pues le deja ese liderato. El Cholo Simeone consigue su primera victoria como visitante en Barcelona y su victoria número 12 consecutiva en esta temporada. Ha cambiado por completo la situación del Atlético de Madrid, el equipo rojiblanco ganando y acabando líder el año de la Liga Española. Además hay que destacar, por cierto, que el Barça pues es que tiene unos resultados bastante dantescos en estos últimos partidos. Se ha dejado un total de 16 puntos, ha ganado 5 de los últimos 21 en Liga. O sea que los últimos 7 partidos ha sacado 5 de 21 puntos posibles, que es una barbaridad lo poco que ha ganado el Barça en este tramo de temporada. El equipo blaugrana, de cara al año que viene, necesita reaccionar y también pues un poquito ver qué le está faltando, porque sobre todo la efectividad es algo que el Barça está notando mucho en esta temporada. Y bueno, este partido lo vimos, y además también pues vimos con el Atlético de Madrid, no le perdió el pulso al partido, consiguió llegar con opciones de ganar al final y acabó ganando. Así fue el fútbol, 1-2 ganó el Atlético de Madrid, un partido que el Barça dominó, que el Barça pues quizá tuvo al mejor del encuentro, que fue Pedri, que le dio el MVP, Rafinha también estuvo inmenso, Oblak también, para mí fueron los 3 mejores, pero finalmente el Atlético de Madrid jugó bien sus cartas y Sorloth, que es un delantero de mucho gol, apareció en el tramo final para marcar el tanto de la victoria y dar los 3 puntos al equipo rojiblanco. Así que lo que ha pasado, me gustaría conocer qué opinas tú, tenlo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho, sé feliz, que lo importante, nos vemos, chao, chao, adiós. Invincible. Invincible.